fenómeno. Game Boy. Game Boy. Eres un fenómeno. Game Boy. Game Boy. Game Boy. Game Boy. Sigo caca ahí. Eres un fenómeno. Vamos, bla, 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 vamos, bla, 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 vamos, bla, 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 vamos, bla, bla, bla. Hay dos cosas de este anuncio que me flipan. La primera, que está haciendo caca y jugando a la Game Boy. Ahí había visión. Ahí había visión. Era un buen sitio para jugar a la Game Boy, ¿eh? Cuando hacías caca. Hola, chicos, chicas, ¿qué tal? Perdona, que estamos aquí hablando de caca, ni siquiera os hemos saludado. Hoy vamos a hablar de la Game Boy, de ese gran producto que nos ofreció Nintendo a principios desde los 90. Os cayó en Navidades, ¿no? A mí me cayó en Reyes. Me acuerdo perfectamente de que a mí en Reyes yo siempre me levantaba como a las 4 o 5 de la mañana, ¿sabes? Como para... Me voy a levantar para ver si han venido los Reyes ya, ¿sabes? Y ya ibas a ir, te veías ahí como los regalos. Y yo me acuerdo que con este yo creo que a las 6 de la mañana ya estaba ya como... Porque mi madre me decía, duerme más, ¿sabes? A la cama, sí. A la cama y tal. Y a las 6 de la mañana sí que ya y me puse ahí Eso es una cosa muy de los padres, de te querías levantar y no, duerme más. ¿Cómo coño va a dormir más un niño que está esperando los regalos de los Reyes, que ya está fantaseando con todo lo que puede haber allí? Es imposible que ese niño duerma. Ese niño tiene la adrenalina por las nubes. Ese niño, antes que dormir, puede saltar por la ventana e irse volando. O sea... Yo iba muy a tope, o sea, estaba ya como diciendo, yo no puedo dormir, yo no puedo hacer nada. Claro. Es que encima he visto que están ahí, es decir, que están ahí, que lo he visto yo. Y entonces ya me acuerdo que a las 6 ya lo cogí y ya pues empecé a darle caña y fue maravilloso. Y me acuerdo perfectamente que me venía con el Tetris, que venía siempre con el Tetris la Game Boy, y luego me compraron el juego de las Tortugas Ninja. Game Boy es mucho fenómeno. También para las ninja. También para las ninja. Que era brutal ese juego, o sea, estaba súper bien. Estaba muy chulo. Yo recuerdo por aquella época también la hobby consolas. Un catálogo tenía la Game Boy, pero extensísimo. O sea, yo no sé la de juegos que puede tener la Game Boy, pero una locura. Igual miles de juegos, ¿eh? O sea, había de todo. Yo me acuerdo de aquella época la hobby consolas, que te venían las fotos, te venían tal, y me acuerdo mucho del de las Tortugas Ninja. Yo también me acuerdo que fue un juego, wow, que pegó. Sí, yo recuerdo perfectamente que justo salieron como 2 portátiles en ese momento, que para comprender por qué la Game Boy lo petó, justo salió la de Atari Lynx, no sé si te acuerdas de esa consola portátil. No la vi nunca, Ramón. Yo tampoco. Y salió la Atari Lynx y salió la Game Boy. Y poco tiempo más tarde salió, pero mucho más tiempo más tarde, la Game Gear. Sí. Pero claro, en ese momento la Lynx era una consola que era de Atari, que era en color, y la Game Boy era una consola que era en LCD, o sea, es decir, era en... Es que fíjate, Ramón, que eso es una cosa a día de hoy impensable, que era una consola que era en blanco y negro, por decir de alguna manera. Era verde la pantalla, era una pantalla verde, sí. Entonces yo me acuerdo de estar en el coche jugando a la Game Boy y era una mierda porque cuando pasabas igual de repente que no había luz en el coche, no veías nada. Y que le podía subir un poco el brillo de la pantalla, pero nada. Pero muy poco. Y estabas ahí como pasando y tal, y decías tú, joder, qué mierda, ¿no? O sea, ¿por qué no estaba retroiluminada? Y de llevarlo a la cima de la fama en España se ha encargado, como todos sabéis, Herbe Software. Herbe es el que ha traído el fenómeno Game Boy a España. Pero aunque parezca mentira, algo tan súper nuevo y avanzado como Game Boy tiene su historia. Todo empezó a principios de los 80 con un japonesito manitas y conocido entre sus vecinos por su habilidad con los recreativos. Harto de dejarse los yenes en las máquinas, empezó a dedicar menos tiempo a jugar y más tiempo a crear su propia consola.
Cogiendo chips de aquí y de allá y con la pantalla de un videoteléfono se hizo un invento. Y sin cortarse un pelo, se presentó en las oficinas de Nintendo. Allí ya llevaban trabajando tiempo en la que sería la primera consola portátil del mundo. Game Boy. Y aunque parezca mentira, el invento de nuestro amigo le dio un montón de ideas a los ingenieros de Nintendo sobre tamaño. Cuanto más pequeño, mejor. Posición de los mandos. Eso también muy bueno, para poner cascos. Y sobre todo las pilas. Pues a mí me gustaría mucho que duraran mucho las pilas. Trabajaron duro hasta que consiguieron que con solo 4 pilas se llegaran a jugar 30 horas. Ya ves, hombre, muy bien. Era ya el año 83 y por fin lo lanzaron en Japón. Y en el año 89 en Estados Unidos. ¡Vaya bomba! Los grandes ingenieros de Nintendo habían acertado. Por sus pequeñas dimensiones y su gran capacidad de juego, el mundo entero quería jugar con Game Boy. Cuando la cogías y con todo lo que tenía y los materiales y el peso, y de repente que te venía con un cable que podías jugar en red con otro, que dices... Es verdad. Esto, Dios mío, en mi vida. Es que Con esto unos ya está- auriculares. Sí, con unos auriculares, con todo. Es decir, era como una cosa increíble. O sea, una pedazo consola y sobre todo, hay que decir que para nosotros fue muy importante la Game Boy porque era nuestra independencia a nivel videojueguil. Porque no teníamos todos una televisión en nuestro cuarto, sino que muchísimas veces cuando teníamos la consola teníamos que jugar en la televisión de casa. Tal cual. Y no sé si te acuerdas, y esto es una cosa que voy a decir aquí, y quiero por favor que la gente en los comentarios, si sabéis algo de esto, lo pongáis. No sé si te acuerdas que la leyenda que había de que si ponías en la televisión la consola, la televisión se jodía. No. Pues No, a mí... no lo... Pero ¿cómo podías poner la consola en la televisión? No, a mí había una cosa y era, yo ponía me acuerdo del Spectrum, ponía la consola en la televisión. Sí. Y el rollo estaba que decían, no, si pones la televisión, o sea, si pones la consola en la televisión se va a romper. Pues, Como que si la ponías mucho. ¿Cualquier consola? Cualquier consola. En ese Vale, momento. te estaba pensando en la Game Boy. ¿Cómo pones la Game Boy? en la televisión? No. Vale, Digo, vale. eso. Vale. Entonces yo me acuerdo de eso y a mí me fastidiaba, porque claro, no podía rebatirles a nivel técnico nada de eso, ¿no? A ver, sí que es verdad, por buscarle algún tipo de sentido a eso, que de conectar y desconectar el cable de la antena y el cable de la consola, el conector se puede llegar, por buscarle una lógica, que tampoco la tiene. Yo también escuché eso alguna vez, Pues que la tele se rompía. Si alguien sabe en los comentarios, por favor, algo de esto, a nivel de eso, quiero que lo diga. Eso es como cuando te decían de pequeño, si coges flores y arrancas flores te vas a hacer pis en la cama. No, O y el fuego, enciendes mira el fuego. te haces pis en la cama. O si te haces... Bueno, da igual, otras cosas. Yo creo que son cosas que nos iban diciendo a los niños como para que no hiciésemos cosas, ¿no? A mí me encanta que todo sea mearte en la cama. O sea, es decir, Sí. si haces algo mal, te meas en la cama, hijo de puta. Sí. O sea, Si claro. conectas la consola a la tele, te meas en la cama. Sí. Entonces, esa independencia que teníamos en ese momento, de repente, nosotros ya poder jugar a nuestros juegos y estar nosotros con nuestros juegos y con nuestra consola, era increíble. O sea, Era una pasada. Era una pasada. Yo me acuerdo, Ramón, a mí no me la regalaron, pero se la regalaron a mi hermana. Me acuerdo perfectamente que se la regalaron con el Kirby's Dream Land, que todavía a día de hoy oigo la música de ese juego y me retrotrae también a mi infancia, que me parece un juegazo con el Kirby que te hinchas, que comes a los malos. Y un juego que yo quería y que lo compraron, el Castlevania 2 para la Game Boy. Y yo jugando a eso, vamos, me tiré horas y horas en el baño haciendo caca, como bien hemos dicho antes, era el sitio perfecto. Para mí la Game Boy me pareció, o sea, así como las primeras consolas, yo que sé, la NES o la Mega Drive o la Master System, me parece un momento mágico. La Game Boy me parece otro momento súper épico, por lo menos de mi historia. Lo que dices tú, o sea, que más o menos las consolas fue una revolución, pero claro, esto era portátil, con pilas, que te lo llevabas donde querías. Aparte tenía un montón de accesorios, una lupa con luz, un no sé qué. Le podías poner un montón de cosas que era una locura. Claro, una impresora. Quería hablar después de todo esto, ¿no? Pero que es lo que decías tú, que luego tenía un montón de cosas. Porque claro, la pantalla era una pantalla que en ese momento cuando éramos pequeños no nos parecía tan pequeña, pero ahora a mí me parecería pequeña. Es enana. Y así llegamos al verano de 1991, cuando Herbe lanza Game Boy en España. Y todo empieza a inundarse del nuevo fenómeno.
Pero en ese momento, claro, tenías lo que dice Alex, una lupa que era una lupa que la ponías y tenía una luz que enviaba a la pantalla porque decía, si no, no vas a ver ni hostias. Claro, O sea, yo tengo la lupa con luz debajo de la cama también. O sea, ya ni me acordaba que la pantalla no era retroiluminada, que la tenías que iluminar tú, claro. claro. Tenía la webcam, Es que era verdad. una webcam que te permitía hacerte fotos, obviamente en pixel art, y luego, como dices tú, la impresora para poder imprimirlas. Es que de verdad, Ramón, qué inventazo la Game Boy, ¿eh? De verdad, sí, o sea, sí. me parece un invento y me parece que le supieron dar ahí una vuelta y buscar un mercado. Mogollón de juegos, mogollón de accesorios, eso, o sea, con 4 pilas y tira millas, tío. Me parece Y luego mágico. tenía un sonido muy bueno, en ese momento Sí. era sonido estéreo, que tampoco tenías muchas cosas estéreos en los 90. Y tenía también luego otra cosa que la ponías con la lupa, que era como una especie de mando que te permitía tener un mando como de Es verdad. analógico, o sea, un analógico. Sí. Como Y, un mando aparte, sí. Eso es, y eso también molaba muchísimo. Y yo me acuerdo yo no tuve ningún accesorio, pero me acuerdo de tenerla y de disfrutarla, pero 100%. Ya cuando la encendías, el ruidito, tal. Sí, es lo que dices tú. Muchas veces me pasa de retrotraerme con sonidos o con videojuegos Exacto. a justo ese momento de cosas que te pasaban en ese momento. Mm. Navidades, por ejemplo, era una época tan guay donde tenías tanto tiempo para jugar que ahora mismo no buscas tiempo para jugar y no encuentras, ¿sabes? No, y aparte Navidades siempre era un momento muy chulo para este tipo de cosas porque o te caía la Game Boy o te caían juegos de la Game Boy o cosas para la Game Boy, ¿no? Sí. Y es un momento mágico por eso, porque siempre te caían regalos y yo recuerdo las Navidades siempre como jugando mucho a las cosas, Eso a los es, videojuegos, eso es. tal. Por eso Eso yo es. juego en Navidades a la consola, a las consolas retro, porque es un momento que a mí me gusta. Mira, a mí me fascina. Hace un par de años mi amigo Marvel Mon en un cumpleaños me regaló una consola retro con un montón de juegos, tal, de esto que programa él, y tiene para emular la Game Boy. Y a veces me la pongo en la tele grande, que es una locura, porque se ve eso que es algunos juegos del jugoso lo hemos hecho, no tiene sentido, pero claro, volver a revisar los juegos, las músicas de los juegos y tal, ¡buah! Es un pelotazo de nostalgia chulo, ¿eh? Es increíble, es increíble. Hay que decir, yo creo que habría que hacer otro programa para hablar sobre la Game Boy Advance. Bueno, ¿vale? es que claro, esto luego ha tenido tela, la Game y Boy todo lo Advance, demás, la Color y luego la eso es. 3DS, derivados, tal, y todavía es. siguen por ahí los de Nintendo, ¿eh? Eso es. Pero yo quería decir un poco que hay una cosa que sí que tengo ahí que quiero conseguir y que no he conseguido y que me va a costar, y creo que tú tienes una, y es, había una Game Boy que era una Game Boy pequeñita así, que era con los dos mandos así, que se llaman eran las Game Boy Mini. Sí, la tengo. Claro, yo estuve incluso buscándola en Japón a buen precio y estaban súper caras. Y al final, bueno, pues no la cogí porque estaban carísimas, ¿sabes? Pero es una cosa que sí que me apetece tener porque me parece que es una edición como súper guay. O sea, la Game Boy Mini, y que está ahí como retrotraída. Y a mí sí que es verdad que quizás uno de los problemas que puede tener la Game Boy es el hecho de, no sé decir qué te parece, si es mejor así, o sea, las consolas que son la pantalla en el medio y los mandos a los lados, o los mandos abajo y la pantalla arriba. Yo es que me acostumbré a jugarla así y ya está. Para mí eso no era ninguna complicación. Sí me acuerdo que era una consola que anatómicamente a mí se me hacía muy cómoda, porque era gordita. No es como estas consolas más finas, que igual es como más así, pero al agarrarla así en plan gordo ladrillo, creo que se jugaba muy cómodo. Fíjate que es bonita la Game Boy, ¿eh? La forma que Muy tiene bonita. es Sí, preciosa. sí. Luego hay que decir que salió la Game Boy Pocket, que decías tú que era más finita para poder tenerla en el bolsillo. No me gustaba. No me gusta. No. Y luego salió la Game Boy Light, que era la Game Boy, pero con retroiluminación. Pero claro, que chupaba más pilas al final. Claro. No, para mí la Game Boy que cuenta es la Game Boy original, que es la Game Boy chula. La Game Boy que marcó toda una generación. Yo la relaciono mucho con principios de los 90, con todo este rollo Príncipe de Bel Air. Hemos visto ahí un vídeo de la hobby consola con un montón de imágenes de un momento muy concreto, ¿no? De principios de los 90, con esa música, con esa moda, y la Game Boy estaba muy presente, yo creo, se ven un montón de películas y de series y tal. La Game Boy marcó un antes y un después, está claro.
a nivel social. ¿Qué me dices de este juegazo? Me parece increíble. Un juego a mí también que me marcó un montón, al que le metí un montón y que siendo un juego que se desarrolló en una consola como la Game Boy, ¿no? Que pues que se veía tan pequeñito y tal, creo que es un juego que agrega un montón de mecánicas y de novedades a lo que es la saga Mario antes de llegar a las consolas de 16 bits como la Super Nintendo, que ahí sí que empezamos a ver que Mario tenía una vuelta y que le metían nuevos ingredientes, pero aquí, fíjate, tienes nuevas criaturas, tienes poderes muy locos como que con la flor y el disparo, con el propio disparo coges las monedas, te montas en aparatos, ¿no? Aquí llevas un avión, llevas un submarino, me acuerdo que estás como en Egipto, es una cosa extrañísima. Me parece una joya este juego, Ramón. Sí, a mí me parece que además es increíble cómo aprovecha todo lo que es la Game Boy en cuanto a nivel de grises, o sea, de que tenía 4 colores y píxeles muy grandes y todo este tipo de cosas, pero joder, te consigue meter en un Mario que incluso tiene su propia personalidad y que no es simplemente, bueno, vamos a jugar el Mario Bros. Y lo vamos a poner aquí. No es un port como tal, vamos a hacer algo diferente, ¿no? De alguna manera. Eso es. Y me parece increíble. Además, mira, las mecánicas que dices tú de que con la bolita vas cogiendo las monedas, ¿eh? Como va ahí. No sé, tiene muchísimas cosas y yo me acuerdo perfectamente de este juego, tenerlo y meterle horas y horas y horas y horas y horas y sí, vamos, increíble. Y no parecerme tampoco, después de meterle tantas horas, ni que o sea, gozármela. No sé si tú has jugado a los Mega Man, pero... Algo, ¿no? La versión de Mega Man de Game Boy era muy buena, por lo menos para mí, vamos. Y fue el primer Mega Man que yo estuve jugando y no sé, el tamaño de los sprites, el cómo estaba el diseño, el todo me parecía alucinante. Claro, los Mega Man me acuerdo que tenían una dificultad bastante elevada, me acuerdo que eran muy difíciles y que me encantaban las bandas sonoras, me parecían súper épicas las bandas sonoras de los Mega Manes, que siempre te enfrentabas a diferentes, no sé qué man, no sé cuál man, ¿no? Tenías diferentes pantallas donde te enfrentabas a un malo final y eran súper chungos. Yo creo que, no sé si me llega a matar algún malo de Mega Man, o sea, me parecía un juego muy difícil. Era muy difícil, pero lo bueno es que esta versión, digamos, las versiones que salieron en Game Boy, aprovechaban muchísimo todo el tema del pixel art y ya te digo, con 4 colores te metía en el mundo de Mega Man y ibas como muy a tope. Yo me acuerdo que mucho de lo que yo hago ahora de pixel art, a nivel de estilo, lo cojo mucho de Mega Man porque el estilo que tiene, todo el rollo que tiene me gusta mucho. Sí, tiene un punto un poco kawaii, muy japonés, ¿no? Todos los diseños y tal. Está muy chulo, la verdad, está muy chulo. Mira, lo he mencionado antes, el Kirby's Dream Land, otro juego que a mí me encantó, que me parecía, pues eso, siendo un poco una mecánica parecida a lo que puede ser un Mario Bros, ¿no? A lo que puede ser un juego de plataformas de toda la vida. El personaje me parece que tiene mucho carisma, me parece muy cute. Y luego el ataque que tiene ese que absorbe y que se hincha y se hace grande y tal, y que absorbe a los malos y los dispara, me parece súper imaginativo. Totalmente. A nivel de diseño me encanta. Y te iba a preguntar, porque me está sonando de que quizás Kirby la primera versión que tuvo fue en Game Boy. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, ¿no? O sea, nació en Game Boy. Para la NES estuvo también. No sabría decirte si fue antes el de la NES o el de la Game Boy. Sí, pero sí que me da la sensación... creo que esto lo oí en algún sitio, que el nombre del personaje venía por un abogado que contrató a Nintendo para algún pleito o alguna cosa así. Me quiere sonar. Sí. Pues y luego me parece un personaje muy chulo para haberse convertido en una mascota como un poco más oficial de lo que fue, ¿no? Siempre ha tenido como su espacio y su saga, pero me parece que es un personaje muy bonito como para que hubiese tenido más protagonismo dentro de la saga de Nintendo, que creo que no tuvo. A ver, yo creo que también es verdad que, bueno, sí que estaba apareciendo y tal, y yo creo que obviamente no ha tenido tanto como el Zelda o como, por ejemplo, el Super Mario Bros., pero hombre, es un personaje muy guay. Es un personaje muy guay y aquí se aprovecha también perfectamente lo que es el tema de su diseño y yo creo que encaja súper bien dentro de la Game Boy, dentro del imaginario. Es un juego súper divertido. Ramón, te tiene que traer a ti unos recuerdos, me encanta. Pero creo que este no fue el primero de las Tortugas Ninja que yo tuve. Yo creo que la Tortuga Ninja era como más pequeñita, iba por ahí.
Este también lo tuve, pero este ya era más Yo siempre escogía a Michelangelo, por cierto. Es que hay que pensar una cosa, que es que el tamaño que tenía la pantalla, yo creo que llegó un punto en el que tuvieron que hacer los diseños de los juegos donde los personajes se viesen mucho, porque es que si no, no se veía un carajo. O sea, yo de verdad no sé cómo atinaba a manejar el Mario Land, porque era enanísimo. O sea, no llegabas a verle el bigote al muñeco, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Tortugas Ninja yo creo que fue muy importante dentro del Game Boy, por eso tenía la publicidad y todo eso, y yo creo que fue un pedazo de petardazo, vamos, que me alucinaba. Es decir, además es como que, aún y todo, ahora mismo siguen las Tortugas Ninja pegándolo y siguen estando ahí. O sea, que Sí, pero yo sí que me acuerdo que cuando empezaron a salir los juegos de las Tortugas Ninja para la NES, para la Game Boy, fue una revolución, ¿eh? Que, por ejemplo, para la NES te ibas a alquilarlo al videoclub y siempre estaba pillado. Era como, hostia, ha salido de las Tortugas Ninja, ¿eh? Era como algo como muy deseado. Veo esto, Ramón, y me veo a mí mismo de adolescente o preadolescente haciendo caca en el váter. Haciendo caca en el váter jugando a esto, el Crystal Castle. Todavía tiene unas bandas sonoras esto que todavía me parecen increíbles a día de hoy, ¿eh? Claro. O sea, hay que decir que este juego ahora mismo te puede parecer, por ejemplo, que el scroll va un poco así, tal, no sé qué. Pero claro, en ese momento a nosotros nos parecía alucinante que se pusiera poder poner Castlevania dentro de la Game Boy y jugar donde tú quieras. Sí. O sea, este es ahí. Este también le pegué yo también un buen vicio. Lo que pasa es que me parecía que era muy difícil también este, ¿eh? Sí, todos estos juegos tenían un nivel de dificultad muy alto, pero para la época entiendo que era normal. O sea, yo a día de hoy me pongo cualquier Castlevania, me matan 3 veces y digo, fuera, otra cosa. Es como que el nivel de frustración lo tenemos mucho más alto que antes. Antes era, me matan otra y otra y otra y a continuar. Venga, no, hay que empezar desde el principio. Empiezo y juegas y juegas y juegas. Y era la magia, que es que no tenías ese punto de saturación que hay ahora, que es como, bueno, si no es este, pues será uno de los otros cientos de juegos que tengo en esta consola que emulan de todo. Aquí era, tengo este y este es el que juego. Y valorabas todo mucho más. Todo, la música, los pequeños detalles. Yo me acuerdo que me metía en este juego, me metía en la pantalla de inicio, me iba a opciones y me escuchaba las músicas del juego. Podías escuchar los sonidos, ¿no? Cuando pegaba con el látigo, tal. O sea, tengo 2 juegos para la Game Boy y tengo que exprimirlos al máximo. O sea, hasta ese punto de escucharme las músicas, de quiero verlo todo. Sí, yo creo que hemos perdido un poco en el tema de tener tantos. O sea, esto me pasaba a mí también con los juegos piratas de PC. Cuando de repente tenías un CD con un montón de juegos, al final no acababas jugando a ninguno. Claro. Sin embargo, si tenías un juego solo, acababas jugando un montón y acababas tal. Pero bueno, pasa con los libros, las pelis, creo que pasa con todo. Es una lástima, ¿eh? Yo veo que es una cosa que no me gusta de mí mismo. Que cuando pongo un juego me matan y es como, me frustro y venga, otra cosa. Sí. Y es como, no, dale, dedícale el tiempo que se merece, tío. Estos productos eran pequeñas obras de arte, tío. Y yo creo que se merece esa especie de respeto y esa dedicación de dedícale tiempo, no, otro. Pero no yo creo que es a todo, ¿eh? Es decir, no solamente ya en los juegos, sino que es como nuestra sociedad ahora, es como tenemos tal saturación, o sea, tenemos tantas hamburguesas que no nos sabe a nada. Tal cual, pero por eso a mí de vez en cuando me gusta hacer ese ejercicio de, pues eso, me saco una consola mini y venga, hoy voy a jugar al Sonic y solo voy a jugar al Sonic. Es como, da igual a que te maten, continúa las veces que necesites, no te pongas a pensar, venga, voy a jugar otra cosa que me ha aburrido, no, dale al Sonic, tío. Me gusta hacer eso y es muy difícil, ¿eh? Es difícil, sí. Claro, ¿y qué me dices de que el propio Street Fighter estaba en la Game Boy? Claro, es que en la Game Boy tiene tal catálogo, Ramón, la Game Boy, que tienes Street Fighter, tienes Mortal Kombat, tienes de todo. Tienes unos juegos también que son una puta mierda, ¿eh? O sea, juegos que no tiene sentido jugarlos en esa consola de lo pequeña que era, no se veía nada. Pero yo no sé a cuántos juegos puede ascender el catálogo de la Game Boy, pero creo que, y si no es una de las consolas que tienen mayor catálogo de juegos, cerca le andará, ¿eh? Y yo creo que uno de los juegos que más emblemáticos han sido y que han seguido hacia adelante y que digamos que tenían su rollo que estuviera en la Game Boy es el Pokémon, ¿vale? Pokémon que de toda la vida, que es poco... Este creo que es el Blue, ¿no? Que salían al principio el Red y el Blue. No me entero de nada de Pokémon.
decir, por favor, un día tenemos que hacer Claro. un especial de Pokémon. Sí, mira, yo te digo una cosa. A mí Pokémon es una cosa que me ha pillado ya mayor. Pero si me hubiese pillado en la edad de niño, creo que sería súper fan de Pokémon. Porque tiene todos los ingredientes que a mí me gustan como para que me guste, ¿no? El tener monstruos, combates, habilidades, un montón de tipos distintos de criaturas. Me parece un fenómeno que a mí me atrae. O sea, me gusta ver Pokémon, aunque no estoy conectado con Pokémon, pero me mola mogollón. Y creo que Pokémon que ha sido uno de los juegos más importantes en la Nintendo Game Boy, ¿eh? Sí. Yo creo que además era un juego que en ese momento que podía salvar la partida, que también era una cosa muy importante. Y eso hacía que fuera un juego pues especial y tenía como tal cantidad de cosas diferentes, ¿no? Que puedes hacer, como dices tú, de encontrar Pokémon, de tener tus propios Pokémon, o sea, de que tu historia fuera diferente a todos los demás, el cómo está preparado perfectamente para la Game Boy, es decir, que es un juego que está para, o sea, es de Game Boy, es decir, es como nacido ahí y tal. Eso es lo que me flipa, Ramón, que, ¿Sí, no? que todo el fenómeno de Pokémon, que es súper famoso ahora, que hay series, libros, videojuegos, películas incluso, haya nacido no de una adaptación de un videojuego de algo que existía, sino de algo netamente creado en un videojuego, del que he hecho luego series de animación. Eso me parece un caso bastante único, ¿eh? Normalmente suele ser, hay algo potente como las Tortugas Ninja, la adaptamos y sacamos el juego. Aquí no. Pokémon es algo que salió netamente como un juego de Game Boy. Totalmente. Y que, digamos, de ahí ha nacido un fenómeno que es increíble. Y lo guay que está, que de hecho, o sea, yo te voy a decir que yo creo que hay gente que le sigue gustando más esta versión, en plan Pixel, con todo este rollo, que las versiones ahora que hay de 3D y ese tipo de cosas. Claro. ¿Llegaste a jugar al Pokémon que ibas con el móvil haciendo movidas? El Pokémon Go, no. Pero el otro día iba por Donosti y me encontré con un grupo de personas que estaban reunidas con Pokémon Go. Y te estoy hablando de personas que igual eran de nuestra edad y mayores, ¿eh? Que es una cosa que dije, ¿qué están haciendo? Y estaban todos con el móvil y estaban con Pokémon Go. Me dijeron, no, están con Pokémon Go. Y yo, hostia, todavía funciona eso. Me parece increíble que se junten en las ciudades para cazar Pokémons. Oye, ya sé que hay mucha gente que se ríe de esto y que tilda a la gente de frikis y tal, pero me parece un hábito muy sano, que no haces daño a nadie, y me parece que está muy chulo, como la gente que se junta para patinar o la gente que se junta para hacer lo que sea. Yo no me meto con nadie y me parece que mientras ellos no hagan daño a nadie, oye, me parece una afición como otra cualquiera. Totalmente, fuera del rollo de la que persona que se despeñó por intentar cazar un Pokémon ahí en un sitio, o sea, fuera de ahí... Siempre hay cosas. Sí, pero es verdad que la gente está... Yo tengo que decir que para mí este rollo de juego de tener que estar como metido tantas horas no es mi rollo de juego. Y me aburro al final, o sea, me aburre mucho, pero entiendo a la gente que lo practica y que le gusta y que lo hace y que, joder, que le parece guay, pero joder, es que Pokémon Go también pegó un petardazo increíble en su momento. Sí, pero fíjate que pegó un petardazo, pero fue muy efímero. O sea, yo sé que hay gente que lo sigue usando, pero fue como una moda que duró un año. Como sí. De repente todo el mundo está con Pokémon Go, de repente nadie se acuerda de Pokémon Go. Yo creo que a las modas ahora pasa como con todo, es decir, que pasan como más rápido, ¿sabes? O sea, ahora hay una moda de los Sony Angels, que son unos muñecos que ponen en el móvil. Puede ser. Pero, oye, chicos, chicas, si queréis que hagamos un especial de Pokémon como Dios manda, nosotros nos encontramos una persona que sepa de Pokémon más que nosotros, la traemos aquí y lo hacemos encantados, ¿eh? Porque ya te digo, es un tema que a mí me atrae bastante. O sea, no tengo ese sentimiento de que, guau, es mi vida Pokémon, pero me atrae, me gusta. Totalmente. Lo hacemos y además es que tengo ganas porque me gustaría que nos explicara muchas cosas de Pokémon que desconocemos. Oye, Ramón, me ha encantado recordar la Game Boy, ver esos vídeos de la hobby consolas, repasar contigo alguno de los juegos. Sé que es un especial que podía durar horas. Podíamos hacer especial Game Boy 2, 3, 4, 5 porque es un tema prácticamente interminable, pero como primera aproximación a la Game Boy, que creo que es un tema que tenía que estar aquí en el canal, me ha gustado un montón, Ramón. A mí también, la verdad es que me ha apetecido jugar a juegos ahora de la Game Boy, es decir, coger y tal. Y creo que es una consola que fue súper importante para nosotros, aunque realmente siempre estamos con el rollo de la Mega Drive, la Nintendo y la tal, y la Game Boy creo que se merecía que hablásemos de ella porque realmente
fue súper importante, aunque la pobre no tuviera tantos colores como los demás. Bueno, pero jolín, tenía muchas limitaciones, pero por otro lado sabía exprimir muy bien todo lo que Total. tenía, y lo que no te podía dar en calidad te lo daba en catálogo, te lo daba en jugabilidad, te lo daba en gadgets, te lo daba, no sé. Me parece que las personas que pensaron esto, o sea, lo pensaron muy bien e hicieron un producto que me parece a día de hoy todavía la hostia. Me parece muy Aunque avanzado. no me creo la historia de hobby consolas esa de un señor que entró ahí con un videojuego. Yo ya había oído que el inventor de la Game Boy, que creo que era Gunpei Yokoi, ¿puede ser? No. El no inventor de la Game Boy sí que la había desarrollado a partir de la pantalla de un teléfono. sé. Sí. O sea que sí. Esa historia sí que debe ser cierta. Chicos, chicas, esperamos que os haya gustado mucho este programa especial sobre la Game Boy. Si os gusta la Game Boy tanto como a nosotros, dejadnos un pulgar hacia arriba. Déjanos en comentarios si tú la tuviste. Mira, Ramón, está jugando como un loco, ¿eh? Es un jugoso de los buenos. Déjanos en comentarios si tú también la tuviste, si para ti también fue algo importante. Nos encantará leerte. Activa la campanita para que YouTube te informe cada vez que subamos contenido a nuestro canal, vuestro canal. Y si queréis que sea más vuestro canal, ya lo sabéis que aquí abajo tenéis el enlace para ir a nuestro Patreon y el enlace para haceros miembros del canal de YouTube. Elige cualquiera de las dos opciones, pero no dejes de hacerte miembro, que es muy importante para nosotros, ¿vale? Ramón, ha sido un auténtico placer recordar contigo todo esto. Y me ha dado ganas de levantar la cama, que tú sabes que debajo tengo una caja y tengo ahí una Game Boy original y un montón de juegos, pero no era plan de ponerme ahora a sacar todo. No tienes pilas. Hay que ir a comprar abajo, al chino. Creo que tengo pilas, ¿eh? Creo que tengo pilas. Podía ponerme ahora ahí, taca. Acabas de ver Flashback. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para poder enterarte de nuestro siguiente programa. Descúbrenos en Spotify o iVoox en formato de audio. Puedes apoyarnos en Patreon y tener acceso a regalos exclusivos. Gracias por estar ahí.